Hola, buenas tardes. En el marco de la exposición Intlili Intlapali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena después de la Conquista, les damos la bienvenida a esta última conferencia del ciclo que se organizó. En esta ocasión se trata de Esta pintura va cierta y verdadera, que registra la cartografía hispano-indígena novohispana y cómo lo hace. Y recibimos con mucho gusto a Marta Martín Gabaldón, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, maestra y doctora en Antropología con especialización en Etnohistoria por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su tema de especialización versa sobre la etnohistoria novohispana de los siglos XVI y XVII, con atención en la región mixteca de Oaxaca y el asunto de la configuración político-territorial del espacio. Trabaja en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, AntropoSIC, del CIESAS, Unidad Ciudad de México, donde investiga la dinámica de congregaciones de pueblos llevada a cabo a finales del siglo XVI en la Mixteca, dentro del proyecto Sociedad, Gobierno y Territorio en los señoríos de la Mixteca, siglos XVI-XVIII. Segunda fase. Es autora, entre otros trabajos, de Parajes, Linderos y Pueblos Viejos, la importancia de la toponimia para el estudio de la territorialidad mixteca en época colonial temprano, publicada en la Memoria de los Nombres, la toponimia en la conformación histórica del territorio, publicada en el Centro de Investigación en Geografía Ambiental y la UNAM en Morelia en el año de 2017. Pues bienvenidos nuevamente, Marta, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí, y comenzamos. He titulado esta plática Esta pintura va cierta y verdadera, que registra la cartografía hispano-indígena y cómo lo hace. Esta primera sentencia, ¿no? esta frase, esta pintura va cierta y verdadera, tiene que ver mucho con los propósitos para los cuales se elaboró buena parte de la cartografía colonial que conservamos hoy día, y al hilo de la explicación iremos desentrañando algunas de estas cuestiones. Y otro concepto importante es este de hispano-indígena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cartografía por un lado e hispano-indígena por otro? Nos remite a un estilo pues netamente genuino que se construye durante el siglo XVI y los siglos subsiguientes. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Hoy vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de las expresiones, de las manifestaciones artísticas, no solamente con un valor utilitario, que pues la representación del territorio tiene. Debemos empezar planteándonos, tratando de dar una definición muy básica de qué es un mapa, ¿no? No sé si alguna vez ustedes se lo han planteado, es un concepto pues muy común, ¿verdad? Que usamos cotidianamente y entendemos que es una representación gráfica simplificada del territorio a escala, ¿bien? Sobre una superficie bidimensional. Esta es como la definición más básica, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que es una representación a escala? Pues que una porción del papel, en este caso, ¿no?, de esta superficie bidimensional, representa una porción mucho más grande en el medio físico, ¿no?, en el territorio real, ¿no?, en el mundo tangible. Y aquí, bueno, hemos puesto superficie bidimensional porque es lo más común, ¿verdad? O sea, el papel, la superficie de papel, madera, lienzo, piel, etcétera, son soportes planos. Pero bueno, hoy día también se elabora mucha cartografía en 3 dimensiones, ¿no? Si pensamos en una maqueta, por ejemplo, también es una representación del territorio a escala en el que ya no estamos viendo el territorio de manera plana, ¿no?, sino que pues, se puede representar el relieve y otras cuestiones, ¿no?, en otras, pues en este caso en 3 dimensiones. Y hoy día, también veremos por ahí alguna imagen, gracias a pues, la tecnología, ¿no?, a la que pues, ya todos estamos, todos y todas, bastante habituados, no nos queda más remedio, ¿verdad? También podemos generar representaciones sobre superficies bidimensionales, es decir, una pantalla de computadora o una pantalla acá de donde vamos a proyectar, pero que realmente están tratando de representar 3 dimensiones, ¿no?, para que veamos el relieve, etcétera. Bien, aquí en la imagen tenemos, bueno, ahí en cada imagen que vamos a observar, pues tenemos el pie, que nos da pues, prácticamente todos los datos que necesitamos conocer sobre esa imagen. Este es un mapa social que representa, bueno, el trabajo realizado por
por jóvenes y adultos en Colombia, ¿no? Esto está tomado de un artículo que analiza pues, una situación de apropiación del territorio en Colombia, y la pongo para pues un poco deconstruir esta idea que tenemos, no sé si quizás es un prejuicio mío, pero siempre que pensamos en mapa, solemos pensar, pues no sé, en una carta topográfica, ¿no? En un mapa político de los que veíamos en la escuela, ¿no? Y teníamos que iluminar, no sé, un mapa físico, ¿no? Que contiene los ríos, el relieve, etcétera, etcétera. Pero también podemos considerar cartografía o mapas, en un sentido más estricto, pues representaciones que nosotras y nosotros podamos hacer del territorio, ¿bien? Bien sea de un contexto, pues aquí vemos un contexto un poquito amplio, ¿no? Rural y urbano, vemos casas, vemos ríos, ¿no? Vemos montañas, vemos caminos, bien, también pues, lo que pueden ser cultivos, bosques, etcétera. Pero también, bueno, antes de los teléfonos inteligentes, ¿no? Cuando nos preguntaban ¿cómo llego a tal lugar? ¿No? Antes de que tuviéramos todas y todos en nuestros celulares el Google Maps o el Waze, ¿no? Cuando vamos manejando, ¿cuántas veces, a lo mejor quienes son más jóvenes no lo han hecho nunca, pero si nos preguntaban por una dirección, pues agarrabas una hoja de papel y dibujabas un pequeño croquis, ¿no? Un pequeño mapa con indicaciones básicas de cómo llegar a un lugar. Bien, todo eso también entra dentro de la categoría de mapas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todas y todos tenemos introyectado culturalmente una manera de representar ese territorio. Bien, les digo, o sea, siempre que solemos pensar en mapa, pensamos pues, no sé, en los mapas de la guía Roji, por ejemplo, ¿no? En los mapas que genera el INEGI, las cartas topográficas y todo esto. Pero esta construcción que hoy día está tan consolidada en nuestra cultura occidental no siempre ha sido así. Entonces, previo a hablar un poquito de la cartografía hispano-indígena, vamos a hacer un breve recorrido no es así como la historia de la cartografía, nos faltarían horas y días, pero vamos a ver algunas generalidades en el mundo occidental, que es al fin y al cabo lo que va a influir en esta cartografía hispano-indígena. En el mundo occidental, algunos elementos importantes, ¿no? Históricos que tienen que ver con la cartografía. Alguna vez, como somos pocos, vamos a poder participar. ¿Alguna vez habían visto esta representación? Si yo no les digo que se trata de un mapa, ¿qué pensarían que es? ¿No? Parece un sello, efectivamente. Bien, estos mapas, que vamos a ver varios ejemplos, se llaman mapas en TIO y son modelos, son arquetipos medievales. Bien, San Isidoro de Sevilla, pues, que elaboró sus etimologías, que es la obra donde por primera vez observamos esta representación del universo conocido, lo elaboró, pues, como vemos, en el siglo VII después de Cristo. Fue el primero que pues se dio a la tarea de esquematizar, como digo, el mundo conocido en una representación gráfica. Bien, bueno, aquí es sencillo, ¿no?, la lectura de estas glosas. Aquí vemos Asia, Sem, Mare Magnum, Fine, Europa, la Fed, África, Cham, Mediterraneum, Septentrio, Oriens, Occidens y Meridies. Bien, y aquí el Mare Oceanum. Bueno, aunque no sé si sabemos latín, pero es muy fácil, ¿no?, de comprender. Realmente está ubicando los continentes, el mar Océano, bien, que era aquella masa de agua todavía inexplorada, estamos hablando de época medieval, bien, que rodeaba, pues, los confines del mundo conocido, el Mare Magnum y el mar Mediterráneo, bien, como este eje que divide África de Europa. Entonces, bueno, por esta forma, ¿no?, en TIO, es que este modelo de Isidoro de Sevilla se popularizó durante la Edad Media y, pues, consolidó este nombre, mapas en TIO. Entonces, bueno, aquí también hay algo curioso. Sem, la Fed, Cham, bueno, y aquí están los puntos cardinales, eso yo creo que es, pues, relativamente fácil de comprender. Vemos que son mapas cuya parte superior, bueno, no voy a utilizar todavía la palabra mapa, sino representaciones del mundo, en los que la parte superior apunta al oriente. Bien,
¿Por qué pensaríamos que el oriente, o sea, hoy la convención sabemos que es el norte, ¿verdad? Siempre que leemos un mapa, aunque no tengamos nuestra flecha de norte, pues asumimos que la parte superior apunta al norte. Bien, ¿por qué creen ustedes que el oriente era tan importante desde época medieval hasta época relativamente reciente? Y ahora vamos a ver lo que pasa en Mesoamérica. ¿Alguien tiene por ahí alguna idea? Sí, por favor. Bueno, sí, es una buena explicación, ¿verdad? El oriente es por donde sale el sol, el astro más importante, sí, pues, vinculado con la vida, ¿no? No solamente en la religión católica, sino en todas las religiones que precedieron, ¿no? Jesucristo es identificado también como el sol, la luz, la verdad, etcétera, etcétera. Y por otro motivo geográfico también. El del sol es muy importante. Pero piensen en Europa, o sea, ¿qué se sitúa, qué región del planeta se sitúa justo al este de Europa? Muy importante en la cosmovisión medieval. Estaba Jerusalén, ¿bien? O sea, Jerusalén era el epicentro del universo, ¿no? Para Europa durante la Edad Media. Entonces, bueno, los nombres que vemos acá son, pues, están vinculados, ¿no?, con este tiempo primordial después del diluvio, ¿no? Sem es uno de los hijos de Noé, pues, que da nombre a las tribus de Israel, los semitas, ¿no?, que es de donde procede el pueblo judío, y los árabes. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿por qué es importante conocer este tataranieto, por así decirlo, de la cartografía? Porque tenemos que comprender que toda representación del territorio tiene implícitas unas cuestiones culturales que están enraizadas, en este caso muy profundas, en concepciones religiosas. ¿Bien? Y lo mismo va a suceder en Mesoamérica, y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos de mapas que están en la exposición y otros que no están. Bien, tenemos más ejemplos. Como les digo, San Isidoro de Sevilla fue un poquito el que hizo que cristalizara, ¿no?, este prototipo de representación en teio. Ya es del siglo XII, pues vemos que es la misma idea, ¿no? Aquí ya más esquemático, ¿no? Ya no nos aparecen los nombres de los ríos, o sea, perdón, de los mares, ¿no?, del mar Mediterráneo ni del océano, pero es la misma idea. Es decir, estas representaciones se dieron durante toda la Edad Media. Acá también en el siglo XIII, este es un mapa mundi, aunque lo vemos muy grande, si pudiéramos verlo mucho más en detalle, contiene elementos muy significativos, pero fíjense, es en la parte superior, en el este, tenemos el rostro de Jesucristo y acá están sus pies, ¿no?, sus manos. Son representaciones con un fuerte contenido religioso, ¿no? Todo estaba vinculado, todo estaba pues imbuido, ¿no?, por la figura de Jesucristo, en este caso para el mundo medieval europeo. Bien, y algo interesante, bueno, no sé si ven, por aquí hay edificaciones, tenemos animales, ¿no? ¿Qué más cosa? Tenemos caminos, tenemos otro tipo de construcciones, sobre todo, bueno, aquí pues vemos muchos animales. Bien, si lo viéramos en detalle, pues veríamos bastantes elementos que podríamos pensar que hoy día no están en los mapas, ¿no? Si agarramos una carta topográfica o un mapa de carreteras, ¿qué encontramos? Pues básicamente núcleos de población, algún rasgo orográfico, ¿no? Nos dicen dónde está tal o cual cerro, vías de comunicación, carreteras, accidentes geográficos hídricos, por ejemplo, ríos, arroyos, ¿no? Y prácticamente es todo, ¿no? Pero vemos cómo en la historia de la cartografía esto no ha sido siempre así. Algo también interesante es, bueno, aquí seguimos todavía en el siglo XIII, este es un mapamundi también en teio, con esta misma idea, ¿no?, de Jesucristo pues presidiendo el oriente, que es donde se sitúa Jerusalén, como ven, todavía aquí prevalece un poquito la figura geométrica, ¿no?, de teio, aunque ya pues más estilizado, con otros elementos. Este mapamundi, que les digo que es muy famoso, se conserva en la abadía de Westminster, en un salterio, que es un libro de salmos, bien, y pues es una pictografía miniada, ¿no? Son los códices miniados, se llaman así, porque eran coloreados, entre otros pigmentos, con minio, bien,
y fundamentalmente nos referimos a los códices o libros miniados, aquellos que se pintaron durante la época medieval, bien, justo antes del Renacimiento, cuando ya se empiezan a desarrollar otras técnicas. Y son muy valorados, aparte de por su contenido, pues por su factura, no tan rica y con tanto detalle. Y aquí ya estamos en el siglo XVI, ¿no? Ya nos aproximamos, bueno, ya estamos de lleno en el siglo de la conquista, ¿no? De la conquista de la Nueva España y de América por parte de los españoles. Lo que vemos acá, me interesaba mostrarles este mapa, es un mapa marino de la costa portuguesa, realizado por un cosmógrafo holandés. No es el único, realizó muchas más pinturas, para que veamos cómo los mapas, pues todavía en el siglo XVI, contienen elementos no, digamos, con los que no estamos tan familiarizados en la cartografía contemporánea, ¿no? Aquí los montes pues sí se representan también animales, las desembocaduras de los ríos. En el mar se representan barcos y otros animales, seres pues medio mitológicos desconocidos, ¿no? Que se pensaba hasta precisamente el siglo XV, ¿no? El momento de la exploración de los mares y océanos, pues que habitaban las profundidades y las superficies marinas, ¿no? No sé si han oído hablar también de los bestiarios medievales. Pues la geografía medieval estaba plagada de peligros, ¿no? No solamente de peligros animales, sino de peligros, no podemos decir humanos, ¿no? Pero humanoides, ¿no? De gigantes que habitaban en islas que no eran islas, sino que eran lomos de ballena que se iban desplazando, ¿no? Y que esta mitología pues se entremezclaba también con las ideas religiosas, ¿no? Por ejemplo, por decir nada más un ejemplo, San Barandán, un santo irlandés que vivió por ahí del siglo VI, si mal no recuerdo, se pensaba que había viajado hacia el occidente y había fundado una comunidad precisamente en los lomos de una ballena, ¿no? Entonces, en muchos libros medievales pues, se representa esta isla, que no es isla, sino que es una ballena, ¿no? Y se pensaban que si los marineros avanzaban hacia el occidente, lo más probable es que se encontraran todavía con los descendientes de San Barandán y con esta ballena, pues que entrañaba un grave peligro. Pongo esto, como les digo, para fragmentar un poquito esta idea que tenemos de la cartografía, de que no siempre ha sido así y ha contenido siempre muchos elementos pues muy variopintos y que tienen que ver pues, con la cosmovisión de la época. Bien. Y por último, ya estamos aquí ya también, pues bueno, siglo XVI, dos mapas muy importantes para el conocimiento de América, de factura totalmente occidental. Este es el mapa de Juan de la Cosa, un cosmógrafo onubense de Huelva, una provincia al sur de España, precisamente desde pues una cuna de marineros muy importantes desde donde partió Cristóbal Colón. Bien. Y bueno, no sé si lo pueden ver muy bien, realmente lo tenía que haber puesto volteado, pero por acá está África y por aquí está la costa de lo que pues tenían idea que era América, ¿no? A partir de los viajes de Colón. Fue pintado en 1500, es decir, es muy temprano después de la llegada de Colón a las costas, bueno, al continente americano. Y este otro es el primer mapa, el Universalis Cosmographia de Martin Valdes Müller, ya elaborado en 1507, aunque luego hizo más versiones, ¿no? de esta carta, en el que América, que es esto que aparece por acá, esta figura así un tanto deforme, en el que aparece, o sea, se utiliza por primera vez el nombre de América para designar a este continente. Bien, la peculiaridad de este mapa, ven ustedes estas líneas, así como curvas, ¿verdad? Ya se estaba tratando de aplicar las ideas ptolemaicas, ¿no? De Ptolomeo, este cosmógrafo también que vivió en la antigüedad, a la representación, o sea, en este momento ya tenían, ¿no? En el siglo XVI, plena conciencia de que el planeta Tierra, pues no sabíamos si era esférico o exactamente qué, pues, pero que no era una superficie plana, ¿no? Entonces, en estas dos dimensiones, realmente este mapa es muy grande. Bueno, esta es una reproducción posterior, no es el mapa original. Se tenía conciencia de esta esfericidad, entonces en dos dimensiones, a través de aplicando los cálculos de Ptolomeo, pues se trató de, sobre dos dimensiones, representar una superficie que es esférica. Bien,
Entonces, esto lo vemos también en la cartografía contemporánea, ¿no? No les voy a hablar de proyecciones, datum y toda esta cuestión, ¿no? Porque son conceptos muy técnicos que utilizamos quienes nos dedicamos a la generación de cartografía, que son totalmente necesarios para que si yo represento en un mapa, por ejemplo, el estado de Puebla, y digo que 1 centímetro en el mapa son tantos kilómetros en la realidad, que eso sea así, ¿no? Y no sea de otra manera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se representaba el espacio en Mesoamérica? Después de este pequeño preámbulo y contexto, vamos a hablar ya propiamente de lo que sucedía acá en la Nueva España, ¿no? Primero un poquito en época prehispánica y ya después nos vamos con la parte colonial. Me imagino que todas y todos en alguna ocasión han visto este tipo de representaciones. Bien. En concreto, acá vemos las láminas 19A, 19B del códice Nuttall. Por aquí está, bueno, creo que lo pegué más o menos bien y no se nota, o sea, estos son 2 láminas realmente. Es un códice mixteco elaborado, pensamos que aproximadamente en el siglo XIV, aunque no tenemos ninguna certeza de ello realmente. Todo esto es por correlación un poquito de los personajes que aparecen, algunas fechas calendáricas, y fue pintado en una larga tira de piel de venado. Bien, es característica fundamental de los códices prehispánicos que se conservan, y fue pues doblado en forma de biombo, es decir, los códices prehispánicos, su característica es que no tienen el formato libro, ¿no? que conocemos, o sea, que se empezó a conocer acá a partir del siglo XVI. Bien, sobre la piel de venado, bueno, pues se curtía la piel, se daba una imprimatura de estuco y sobre eso se pintaba. Entonces, bueno, para darles el dato, como códices prehispánicos, aproximadamente, bueno, la nómina está entre 12, 15, 17, hay muchas dudas sobre muchos documentos. No sé si han visto la noticia recientemente, ¿no?, del Códice Maya de México, que lo han dado en denominar este códice Grolier. Bueno, ahí está el debate. Todavía hay partidarios de que dicen que este códice maya sí es netamente prehispánico, otros que todavía tienen dudas, pero bueno, los códices prehispánicos son eso, entre 12 y 17, bien, y en la Mixteca oaxaqueña se conservan 6, bueno, no se conservan en la Mixteca, sino que fueron pintados en la Mixteca 6 de estos códices prehispánicos, es decir, es una zona muy privilegiada en este tipo de manuscritos. Estos 6 códices contienen 8 historias, que como se pueden imaginar por lo que estamos viendo acá, no son nada fáciles de descifrar. Bien, ¿cómo qué ven? A ver, ¿qué cosas ven por ahí que puedan identificar? No sé si estén medio familiarizados con esta iconografía prehispánica, pero díganme, ¿qué cosas observan? Bueno, vemos personajes, ¿verdad? Muchos personajes. Algunos pueden ser identificados como mujeres, ¿verdad? Por los peinados, por los huipiles. Bien, bueno, aquí pues está una mujer desnuda, un hombre. Bien, haciendo además un acto ritual muy, podemos decir, similar, entre comillas, al bautismo, ¿no? Es algo similar, es una ceremonia nupcial, ¿no? Pero bueno, es algo similar. Vemos muchos personajes con diferentes atributos. Prácticamente la página está plagada de personajes. ¿Qué más cosas pueden observar? ¿Qué distinguen por ahí? ¿O qué creen que sean? Los que están arriba, ajá, como descitando hacia la derecha, ¿sí? parecen llevar armas y escudos. Exactamente. Son guerreros, efectivamente. Esta página, bueno, no les he contado, el códice Nuttall es uno de los 6 que se conservan y está pintado por ambos lados y recoge por un lado la historia de el héroe cultural mixteco por excelencia, que es Ocho Venado Garra de Jaguar, precisamente aquí lo tenemos, pues, y el reverso cuenta la historia de las dinastías de 2 lugares muy importantes, son como, pues, de donde emana el poder legitimador en la Mixteca, que son Tilantongo y Teozacualco. Ahora veremos un mapa de Teozacualco. Son 2 poblaciones que están en la Mixteca Alta, no muy lejos de Nochistlán, ¿no? Y son los centros hoy son comunidades muy pequeñas,
pero eran en época, durante el posclásico en la Mixteca, los centros de poder más importantes. Bien, entonces sí, efectivamente son guerreros que acuden en comitiva a este espacio. Esto es una montaña. Bien, sabemos eso, bueno, por estas volutas que vemos acá, y esto de acá abajito es la convención iconográfica prehispánica, sobre todo para el área mixteca, que nos está diciendo que es una superficie rocosa. Y estas bandas, estos son como bandas de roca, ¿no? Entonces, bueno, aquí en todo este espacio están ocurriendo una serie de acontecimientos rituales, ¿no? Aquí es la ceremonia nupcial y aquí pues es como pueden imaginar, la consumación de ese matrimonio. Bien, y son escenas bien importantes para hablar de estas dinastías y estos linajes. Sí, pregunta. No, esto es antes de Tututepec, precisamente. Sí, es antes, sí, es una escena anterior en el Códice Nutal. Tututepec es una población que está en la costa, ¿no? Cerca de Pinotepa Nacional, para que lo ubiquen, en la costa de Oaxaca, y 8 Venado, Garra de Jaguar, después de una serie de vicisitudes, conquistas, etcétera, etcétera, funda el señorío de Tututepec en la costa, pero esto es previo, ¿no? a todo eso. Bueno, vemos caminos, ¿no? que atraviesan pues todo este espacio ritual. Lo importante es que, bueno, les he de decir que para época prehispánica no tenemos en códices hasta el momento ninguna representación que podamos decir claramente o sostener que es una representación cartográfica, pero eso no quiere que no se represente, no quiere decir que en los códices no se represente el espacio. Bueno, estas son unas imágenes de Tilantongo, para que lo conozcan. Esta es un lateral de la iglesia de Santiago Tilantongo, y esta fotografía está tomada desde un cerro muy importante también en la historia del Códice Nutal. En este cerro que se denomina de las apuestas, pues bueno, tiene lugar una apuesta, ¿no? como su nombre indica, entre el gobernante de Tilantongo y de Jaltepec, que era un señorío vecino, y Tilantongo aquí no lo vamos a apreciar bien, pero la iglesia está como por acá. O sea, la población actual de Tilantongo está diseminada sobre un lomerío, y la iglesia precisamente ocupa un espacio bien importante, ¿no? La iglesia de Tilantongo hoy día está fundada sobre los restos, ¿no? del asentamiento posclásico prehispánico. Se me olvidó comentarles, también es bien importante, si aquí está la población actual, sobre esta sierra, que pues es bastante elevada sobre la población actual, se sitúa el lugar arqueológico del clásico epiclásico que se llama Montenegro. No sé si por ahí lo han escuchado, son pues un lugar muy espectacular. Si en alguna ocasión tienen la oportunidad de ir por allá a Tilantongo, sé que es un lugar un poquito remoto, pero merece la pena. Pues sobre esta sierra están todas esas ruinas de realmente una ciudad del clásico epiclásico, posclásico temprano. Aquí tenemos otra lámina, la lámina 22 del Códice Nutal, que precisamente pues representa, ya les he dado la pista, ¿no? Aquí vemos que se trata de otro cerro, de otra montaña. Bien, e igualmente, ¿no? Aquí ya vemos menos personajes, vemos elementos, ¿no? Son parejas, estos son años, ¿no? Aquí nos están dando la pista, estos son los nombres calendáricos que acompañan a todos estos personajes, pero así como en esta otra lámina, aquí pongo esta porque lo podemos apreciar un poquito mejor, vemos también topónimos. ¿Qué es un topónimo? Bien, es algo tan sencillo como el nombre que se le asigna a un lugar. Bien, viene del griego, ¿no? Como muchas de nuestras etimologías que utilizamos en español, ¿no? De topoi, lugar, y nomos, el nombre, pues. Bien, esto es un topónimo, esto es otro topónimo, esto que vemos acá es un topónimo, o sea, son nombres de lugares, esto es un topónimo, este árbol, ¿no? Bueno, si podemos hacernos a la idea de que es un árbol que surge, no sabemos si una cueva, estos pues simbolitos que vemos acá, así como ollitas, nos están indicando aberturas en la roca, entonces, como esta de acá, entonces pues sí puede que sea una cueva, ¿no? De la que emana una corriente de agua, esto también es una corriente de agua de la que emana
una ¿qué creen que sea esto? Una serpiente, bien. Bueno, esto es el espacio sagrado, ritual, donde precisamente se funda el señorío de Tilantongo, donde emana todo ese poder para toda la Mixteca. Y voy a regresar para que se fijen en estos lugares, ¿no? En estos topónimos. O sea, ahora les explico bien cómo funcionaba el sistema de topónimos en la Mixteca. Nos remite a un espacio, pues, que podemos ubicar y caminar y recorrer en la geografía actual de Tilantongo. Aquí, donde, bueno, este mapa lo elaboré yo para una investigación que colaboré con el doctor Manuel Germán Lejarazu, también de Ciesas, Ciudad de México. Lo que vemos es una representación tridimensional en una superficie bidimensional que representa el cerro donde se sitúa la iglesia. Aquí está la mera iglesia de Santiago Tilantongo y se sitúa el sitio arqueológico principal. Este cerro se llama Yukutnu, cerro negro, pero también es cerro brillante, ¿no? Dependiendo del tono, porque el mixteco es una lengua muy compleja que utiliza tonos, ¿no? Esta palabra, nu, esto es tono alto, pero tiene tono medio y tiene tono bajo, ¿no? Y significa tanto negro como brillante. Entonces, brillante nos remite, pues, a esta alegoría, ¿no? Del nacimiento, del surgimiento de una civilización. Bien, este es el sitio arqueológico principal, acá lo tenemos, bien, es el templo del cielo de Tilantongo. Acá tenemos un paraje, Ichi-da Andiu, que es algo así como el camino del cielo, Itnuañu, Loma del Conejo. Por acá tenemos otro lugar bien importante, Totoyoko. No les he traído ninguna foto, pero es una roca grabada que está en medio de una milpa, en una loma, y la comunidad de Tilantongo todavía conserva la memoria, ¿no? O sea, pues por lo menos el topónimo, ¿no? Y cuando conservamos un topónimo, es algo así como roca del Panal, Yoko es avispa, Panal, pues quiere decir que allí sucedió algo en algún momento de la historia, ¿no? Y aquí Yute Yuju, Yute es agua, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a esta reconstrucción? Pues caminando, preguntando, registrando los topónimos, analizando la lengua mixteca, y definitivamente podemos sostener que esto no es un mapa, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV, época prehispánica, pero sí contiene topónimos que aluden al territorio, ¿no? Aluden a lugares específicos en el territorio. Nada más, muy breve, para que se lleven alguna noción de cómo hemos podido saber estas cosas, ¿no? Los códices mixtecos están plagados de topónimos, y es de las pocas cosas que estamos avanzando en su interpretación. Este es el glifo toponímico de un lugar que se llama Ndisinu o Ndijinu, dependiendo de la variante dialectal, que es precisamente Tlaxiaco, que es una importantísima ciudad hoy día, la heroica ciudad de Tlaxiaco, situada en la Mixteca, un poquito más al oeste de Nochistlán, pues ya pegadito cerca de Guerrero, bien. Y lo que vemos aquí, bueno, no vamos a abundar en esta cuestión así como lingüística, que es muy complejo, pero sabemos que este templo y estos palitos y este ojito, ¿no? Y esta cara, aquí ahora les explico qué es esto, aluden a Ndijinu, que significa buena vista o lo que es bien visto. Bien, este glifo toponímico se compone, bueno, de una estructura, que en este caso es un templo. Sabemos que es un templo por el análisis iconográfico, porque tiene los ojos de Venus, por ejemplo, acá. Bien, se compone de un glifo, logograma, en este caso Nu. Nu significa cara, significa rostro, significa ojo, significa lo que está delante, significa lo que es visto. Bien, y Ndisi es un glifo con valor fonético, es decir, utilizan dos palitos, aquí los vemos claramente, aquí también los vemos, para precisamente aludir a la acción de cruzar algo, ¿no? Ndiji, y aquí son igual un ojo, pero aquí no son palitos, sino son unas piernas, ¿no? Entonces, este es el glifo con valor fonético y el glifo logograma es el Nu, o sea, la representación directamente del Nu, del ver, de la cara, del rostro, etc. Bien, nada más es así una pincelada para que sepan
cómo hemos podido llegar a conocer esto en los códices mixtecos, ¿no? Es acumulación de, bueno, pues, investigaciones durante muchas décadas. Y ya estamos acá en la Nueva España, vamos avanzando en el tiempo. Bien, o sea, ya que hemos visto algo de iconografía prehispánica, vamos a ver ahora cuáles son los remanentes que vemos en la cartografía hispano-indígena. Bueno, ¿por qué decimos que es cartografía hispano-indígena? Porque, inevitablemente, a partir del siglo XVI, lo que se va a producir es una hibridación, ¿no?, de tanto iconografía como maneras de representar el territorio. Bien, y vamos a hablar de 3 tipos fundamentales de cartografía que se elaboró, como les digo, fundamentalmente en los siglos XVI, pero también vamos a ver ejemplos de los siglos XVII y XVIII. Bien, las relaciones geográficas del siglo XVI y sus mapas. No sé si han escuchado alguna vez esto de las relaciones geográficas. Bueno, no les sorprenderá que diga que para poder dominar de manera efectiva, lo principal es conocer el territorio. Bien, y eso los reyes españoles de aquella época, ¿no?, lo tenían muy en claro. Y no solamente los españoles, sino todos los europeos que tuvieron dominios coloniales, ¿no? Los británicos, aunque su expansión comenzó después de la de los españoles, no por casualidad son los mayores expertos en cartografía, ¿no? Las escuelas británicas son de las mejores, ¿no?, y en los mayores avances, y bueno, ¿no?, incluso en estos sistemas de información geográficos modernos, ¿no?, porque conocer el territorio viene de la mano de controlarlo. Entonces, en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, aproximadamente entre 1578 y 1580, el rey Felipe II dio una orden para que se hicieran unas relaciones, bueno, se mandó a diferentes funcionarios a la Nueva España, el Virreinato del Perú y a, bueno, los territorios ultramarinos de España, para que aplicaran un cuestionario de 52 preguntas en los que, pues, región por región tenían que ir registrando cosas muy diversas, desde, pues, dónde está situado tal pueblo, ¿no?, o sea, cómo es el entorno donde está situado el pueblo, eso se conocía como el asiento del pueblo. Entonces contestaban, pues estamos arriba de un cerro, estamos en una ladera, estamos en un valle. ¿Cuáles son las vías de comunicación, ¿no?, qué lenguas se hablan, cuántos tributarios había, de qué viven, ¿no?, cuáles son las granjerías, que así le decían, ¿no?, o sea, qué cultivan, pues, qué comercian, hay minas, no hay minas, o sea, imagínense un cuestionario eso de 52 preguntas que tenían que ver también con lo político, ¿no?, de quiénes son ustedes cabecera o a qué pueblo están sujetos, ¿no? Y este cuestionario, lo interesante es que no solamente lo aplicó Felipe II para América, sino que en España también, ¿no? Existen las relaciones. Allí no les llamaron relaciones geográficas, sino relaciones topográficas, pero tenemos prácticamente el mismo cuestionario aplicado a los dominios españoles. Bien, y lo interesante es que una de las preguntas, o de las peticiones más bien, consistía en que cuando contestaran, elaboraran mapas. Bien, y estos mapas, ¿a quiénes se encargaban? Pues a los especialistas, tlacuilo, ¿no?, decimos en lengua náhuatl. En otras lenguas indígenas de México pues tenían otros apelativos, eran ellos los responsables, los encargados de realizar de elaborar estas pictografías. Bien, y este es uno de los mapas más conocido, que tiene vinculación con lo que les he puesto antes, del Códice Nútal. Es el mapa de Teozacualco, pintado en 1579. El pintor es anónimo, probablemente no fuera solo un pintor. Este mapa, bueno, aquí pueden hacerse una idea, ¿no?, son pliegos de papel ya europeo, ya no estamos hablando de piel ni de nada de esto, ¿no?, sino papel europeo proporcionado por los funcionarios, ¿no?, llegaban acá a la provincia de Teozacualco, en la Mixteca, y les daban el papel para que elaboraran esta pintura, probablemente. Pero, ¿qué ven ustedes acá de extraño? ¿Qué les llama la atención? Piensen que esto es un mapa. ¿No les llama nada la atención? Bueno, aquí en esta parte pues vemos caminos, por acá podemos identificar ríos, ahora en otros mapas lo veremos mejor, pero ¿no les llama la atención todo esto que está acá? O sea, llegaron
¿no?, los funcionarios españoles y les solicitaron que por favor elaboraran una pintura de su provincia. Y no se ve de manera muy nítida, pero son parejas de gobernantes. Lo que hicieron fue en el mapa pintar las dinastías de Teozacualco para legitimar la posesión, ¿no?, en términos ya coloniales, de ese territorio. Un paréntesis que tiene que ver con esta apropiación del territorio es que no tenemos la certeza de que en época prehispánica existiera un modo de territorialidad, o sea, de posesión, de límites, ¿no?, tal y como lo entendemos hoy día y como lo impusieron poco a poco, se fue imponiendo desde el siglo XVI en adelante. Pero estas dinastías, o sea, estamos ya en 1580, ¿no?, ya habían pasado unas décadas desde la conquista, pintaron estas dinastías que se remontan precisamente a la época de Ocho Venado, ¿no?, por ahí del siglo XII, XIII, para legitimar la posesión sobre este territorio. Bien, entonces eso es muy característico de la Mixteca, ¿no?, y bueno, no solamente de la Mixteca, sino de otras partes del centro de México. Otra cosa curiosa que vemos realmente a partir del siglo XVI, no lo ven muy bien, pero todo esto son glifos toponímicos. Aquí es una cabecita de un águila, no sé si lo llegan medio a distinguir. Bueno, pues son realmente objetos, ¿no?, del entorno natural o cultural, o sea, edificaciones construidas por el ser humano que están delimitando el territorio. Son lo que conocemos como mojones, mojoneras. Bien, y hoy día cualquiera que esté familiarizado con un poquito el entorno rural, ¿no?, las comunidades, estas mojoneras siguen siendo súper importantes para delimitar los límites, valga la redundancia, de las comunidades y poder decir dónde termina el espacio de un pueblo y comienza el del otro, ¿no? Y estamos en un país, ¿no?, que por diferentes cuestiones que tienen que ver con reformas agrarias, etcétera, etcétera, los pleitos por límites están a la orden del día, ¿no? Y Oaxaca especialmente es un estado conflictivo en esa materia. Estas mojoneras, pues tenemos la idea de que realmente se empezaron a ubicar en el siglo XVI a petición de las autoridades españolas, ¿no?, para pedirles a las comunidades que reconocieran sus límites territoriales. Algo curioso es, igual es porque estamos muy familiarizados, ¿no?, con esta esfericidad, ¿no? ¿Por qué una comunidad, ¿no?, está representando pues, un espacio circular? O sea, obviamente el territorio de Teozacualco no es circular si lo vemos en el espacio, ¿no?, real. Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Hay desde quien dice y sostiene, y son teorías bastante fuertes, ¿no?, que realmente es porque tomaron, para esta época ya había planisferios, ¿no?, ya el mundo se estaba representando, ¿no?, el mundo conocido de manera, o sea, como con forma de esfera, ¿bien?, o de círculo, ¿no?, en este caso. Pero bueno, hay otras teorías que dicen que no, que esta esfericidad sí está muy enraizada en pues, la cosmovisión indígena, ¿no? Hay otros mapas coloniales circulares en el área de Yucatán, por ejemplo. Les piden a las comunidades que dibujen su territorio y lo dibujan de manera circular. No quiere decir que sea circular, pero si se toma como centro, acá está pues, el centro, ¿no?, la iglesia de Teozacualco, se dibuja todo el espacio que hay en contorno. Bien, les digo, ahí está el debate, ¿no?, y vamos a seguir explorándolo. Estos son algunos otros ejemplos, ¿no?, de estas relaciones geográficas. Aquí ya no vemos espacios circulares y les pongo estos dos mapas, estas imágenes tan contrastantes, para que vieran pues, la diversidad de formas o de apropiaciones del espacio con las que los pues, indígenas para el segundo tercio, perdón, el tercer tercio ya del siglo XVI representaban su espacio. Este es el mapa de la relación geográfica de Zempoala, 1580, Hidalgo, estamos hablando de Hidalgo, y aquí vemos pues, todavía representaciones glíficas, toponímicas muy prehispánicas, ¿verdad? Vemos topónimos, ¿no? Este es Zempoala, precisamente, vemos ríos, vemos acá un acueducto, ¿no?, que esto ya es algo pues, introducido por los europeos. Es el acueducto, si no me equivoco, del Padre Tembleque, ahí en los llanos de Apan. Es una maravilla, les recomiendo también visitar toda esta parte. Vemos ojos de agua, cajas de agua, ¿no?, vemos edificaciones, pero también vemos, no sé si lo alcanzan a ver,
personajes todavía con sus glifos toponímicos y sentados a la manera indígena, todavía con las mantas. Vemos edificaciones volteadas, ¿no? Tienen que ver con la orientación, ahora hablaremos un poquito de eso. Y, nuevamente, ¿no? Ciertos glifos delimitando el espacio, ¿no? De Zempoala. Pero también tenemos mapas tan simples y tan poco atractivos, entre comillas, como este de Nochistlán, Oaxaca, y en la Mixteca. Igual, mismo año, pero en este caso pues no sabemos qué sucedió, que nada más representara en el centro de la población. Nochistlán hoy día es un cruce de caminos, muy importante, ahora lo veremos en otro mapa. El camino real que discurría es este, perdón, el camino real y otro camino importante. Y lo que les interesó fue mostrar que la ciudad ya se encontraba plenamente en traza y policía, ¿no? Que es, o sea, en orden, pues, de acuerdo con los cánones españoles. Ahora, al último, hablaremos de este proceso. Vamos avanzando, y aquí tenemos otros mapas que se elaboraron fundamentalmente durante el siglo XVI y son los mapas de solicitud de mercedes y litigios por tierras. Y ahora sí vamos a ver imágenes que ustedes pues, pueden regresar a los originales, ¿no? A verlos en todas sus dimensiones y en toda su riqueza. ¿Saben lo que es una merced de tierras? ¿Han escuchado este concepto? Sí, bueno, más que un permiso era algo así como un título de propiedad. Bien, o sea, muy brevemente y muy rápidamente para que no pierdan el contexto de estos mapas, después del proceso de conquista, los reyes de España son quienes, obviamente no, o sea, pero por derecho de conquista, se erigen como los dueños, ¿no? Tienen la jurisdicción plena de todo el territorio americano. ¿Bien? Pero, bueno, aquí es una cuestión muy compleja, ¿no? Dominio pleno, derecho eminente, no eminente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero el otorgamiento de mercedes, ¿no? Que la merced en sí es un documento sellado, firmado por el rey, fue el mecanismo para conseguir dos objetivos: que una persona o incluso comunidad indígena, o sea, también de manera corporativa los pueblos pudieron solicitar y se les dieron mercedes, podían tener el dominio, ahora sí, efectivo sobre una tierra, sobre ciertas caballerías de tierra, ¿no? Caballería es una medida de tierra colonial, o sobre el espacio de una estancia de ganado, ¿bien? Pero también la corona, o sea, no era algo así como gratuito, la corona se garantizaba un ingreso de dinero, ¿no? O sea, cuando una persona o corporación solicitaba una merced, se cobraba por todo ese proceso, ¿bien? Entonces, fue una medida recaudatoria y hubo varios momentos en el siglo XVI, a partir de 1570 aproximadamente en adelante, hasta los 90, se desencadena una época pues, muy abundante, ¿no? De solicitud y concesión de mercedes. Y el proceso de concesión de mercedes era, bueno, un español u otra persona solicitaba ante el virrey que quería la posesión sobre esas tierras, ¿no? Estaba dispuesto a pagarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, para garantizar que no se afectara a los naturales, es decir, a los indígenas que habitaban en ese espacio, ¿no? Si se trataba, por ejemplo, de una solicitud para meter ganado, ¿no? El ganado, pues ya sabemos que es agresivo, ¿no? Con las milpas, etc. Lo que se hacía era que se mandaba un funcionario, generalmente era el alcalde mayor o el corregidor, o sea, las autoridades españolas que estaban en las comunidades, ¿no? Hacer lo que se llamaba vista de ojos, es decir, se hacía un recorrido. Y ahí se solía, casi todas las solicitudes de mercedes contienen pinturas, y estas pinturas se les encargaban a los naturales, a los indígenas, para corroborar que si se otorgaba esa merced, pues no se hiciera perjuicio, daño y perjuicio a las comunidades. Entonces tenemos aquí varios casos, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá? Traten de describirlo, a ver si le atinan. ¿Qué creen que estamos viendo con esta superficie de acá, estas otras? Un río, bien. Bueno, vemos árboles. Son parcelas, ajá, pero fíjense, ¿de dónde estamos hablando? De Tláhuac, Chalco, Estado de México. Es una zona muy particular, son chinampas.
Bien, bueno, algo que les tengo que decir también, que forma parte de la metodología para estudiar estas pinturas, es que casi todas las que vamos a ver se acompañaban de un expediente alfabético, ¿no? De un expediente que podemos ir a consultar, en este caso al Archivo General de la Nación, y gracias a ese expediente es que tenemos muchos datos de el por qué, cómo y se elaboraron estas pinturas. Entonces, el expediente pues, nos cuenta que esta vista de ojos fue no realizada caminando ni a caballo, sino en canoa, porque estamos hablando todavía en el siglo XVI, ya no quedan chinampas, prácticamente, bueno, no quedan, ¿no? Nada más en Xochimilco, bueno, sí, parte de Tláhuac todavía tiene una pequeñita zona chinampera, pero estos son chinampas, ¿no? Son esta super tecnología mesoamericana que se dio en el centro de México, que garantizaban pues, bueno, una fertilidad del suelo, etc. Este mapa es curioso porque se representaron estos sabinos o ahuehuetes que se servían para retener el suelo de las chinampas, ¿no? O sea, con sus fuertes raíces retenían la tierra para que se pudiera cultivar. Les resumo muy rápidamente lo que sucedió aquí en este pleito. Un español solicitó acá estas tierras, ¿no? En una zona de chinampas que los españoles, claro, pasaban por ahí y veían nada más que tules, ¿no? Así, sin más, vegetación lacustre, variada, que está representada así, precisamente con estas hierbas, ¿no? Y entonces pensaban que eran tierras que estaban abandonadas. Entonces, el español, no les voy a dar el nombre para no confundirlo ya con tantos datos, fue al virrey y le dijo que quería unas mercedes para unas tierras acá para meter ganado, debido a que ahí ya los indios no estaban cultivando nada. Pero, sorpresa, cuando van a los indios de estas comunidades, que bueno, aquí vemos topónimos, ¿no? Michicalco, que es la casa del pescado, ¿no? Aquí, bueno, aquí son otros topónimos que pueden luego revisar en los folletos que acompañan a la exposición, ahí está toda la explicación de estos mapas. Cuando los indígenas fueron convocados para ver qué sucedía, ellos dijeron, bueno, sí, estas tierras, estas chinampas ya no están cultivadas porque las epidemias nos han diezmado tanto que ya no tenemos mano de obra, pero no son tierras ociosas, sino que aquí cultivamos pues, lo necesario para elaborar los petates con los que pagamos el tributo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo son dos visiones totalmente contrastantes del territorio. El español que pasa por ahí pues no ve cultivos, piensa que son tierras baldías, ¿no? Que puede meter su ganado, pero para los naturales eran tierras de total aprovechamiento, ¿no? La chinampa ya no se mantenía porque hacía falta mucha mano de obra, pero sí pues se daba de manera natural con lo que elaboraban sus petates, sus esteras, etc. Y aquí vemos algo pues netamente prehispánico, que son medidas, ¿no? Mait, que es mano, y una serie de banderas, que son veintenas, ¿no? Aquí unas unidades. Entonces el pintor estaba proporcionando las medidas de estas chinampas en las que el español solicitaba la merced. Bien, otro... Ay. No sé si... Ahí. A ver si podemos regresar a la presentación. A ver si le paso desde acá. No, todavía no. Sí me permite esto, pero no me permite pasarla. No sé si es que no se puede pasar a la siguiente. A ver, ahí está, bien. Este es un detalle del mapa, de aquí del centro, y corresponde a lo que se llama proceso de autenticación del mapa. Esto es muy relevante, porque en este proceso, ¿no? Llega el español, solicita la merced, hacen la vista de ojos, y con la pintura en la mano, así lo dicen los documentos, las autoridades españolas acompañadas por los indígenas van autenticando. ¿Qué quiere decir esto? El funcionario de turno va glosando, ¿no? O sea, esta letra alfabética, en letra del siglo XVI, procesal, no la escribió el pintor, el tlacuilo, sino que fue la autoridad española, ¿no? Fue reconociendo, pues aquí están las tierras que se solicitan en merced, tal, ¿no? Y de ahí viene precisamente
el título de esta ponencia. Esta pintura va cierta y verdadera. Aquí tenemos otro mapa, igual, pues que corresponde al periodo de solicitud de Mercedes. En este caso estamos hablando de acá de la región de Amecameca, Chalco Amecameca, y nada más me interesa para que veamos el detalle, ¿no? Va cierta y verdadera esta pintura conforme a las diligencias. Y la rúbrica de don Alonso Ramírez de Arellano, que si no me equivoco, déjenme corroborar para no darles el dato equivocado, creo que era el alcalde mayor, precisamente de Chalco Amecameca en esta época. Bien, entonces tenemos como dos manos, las del pintor y las del funcionario español, que glosaba la pintura. Y aquí, bueno, pues se recogían cosas muy diversas. Aquí se dice que la pintura va cierta y verdadera, pero aquí se nos está diciendo que ahí precisamente es donde el español solicitaba la merced, etcétera, y otras cuestiones. Tenemos en estas solicitudes pictografías de características muy variadas, unas más indígenas como esta que vemos acá. Aquí reconocemos pues las corrientes de agua de manera muy clara, incluso de diferente color, con estos elementos netamente prehispánicos, chalchihuites y caracolas. Bien, esto tiene que ver con la cosmovisión prehispánica. Bueno, con las diosas vinculadas al agua, la falda de jade, de estas diosas, ¿no? Como digo, vinculadas a las corrientes acuáticas. Pero pues hay otros elementos, ¿no? Este cerro, ¿no? Con una abertura que representa por las diferentes capas, ¿no? De estos seres animados, ¿no? En el mundo prehispánico, bueno, no prehispánico, sino ya en la cosmovisión indígena, que son los cerros, pero también vemos estructuras más, digamos, con cierta perspectiva, más a la usanza ya europea, ¿no? O sea, son estructuras de piedra. Vemos un camino, esto es algo bien importante y que es de las señas iconográficas indígenas que más perviven en el tiempo, y son los caminos marcados con huellas humanas, descalzas, con pies descalzos. Bien, igual aquí quien autenticó la pintura pues describió precisamente pues qué era lo que se estaba solicitando, cómo se ubicaba, y aquí no sé si alcancen a ver una serie de casitas muy diferentes, no tienen esta forma, sino que son nada más pues trazos muy esquemáticos, y aquí un glifo, ¿no? O sea, como una planta. Esto sí fue, aquí vemos otra casita, esto sí fue pintado, completado, digamos, el mapa por el escribano que autenticó la pintura, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son cosas que nos dan una idea de cómo fueron estos procesos. Este es en papel amate, es decir, la comunidad de Tezontepec, Hidalgo, sí seguía lo más probable que produciendo otra serie de pictografías, que no nos han llegado por cuestiones diversas, pero que lo elaboraron en papel amate en lugar de papel europeo es muy sintomático. Esta es una de las pinturas favoritas y la tenemos expuesta, y además Mariana Castillo de Val, la artista que se dedicó a la curaduría de esta exposición, recreó también en una de las paredes de la sala. Es el mapa de Solipa, Misantla, Veracruz, y pues bueno, vemos que tiene un estilo prehispánico, pero yo siempre que lo veo también veo un estilo muy contemporáneo, ¿no? Así como, no sé, abstracto, ¿no? Pintura abstracta. Vemos una corriente de agua, vemos edificaciones, esta sí con un fuerte estilo prehispánico, y aquí vemos algo interesante. Bueno, los puntos cardinales representados con una estrella norte-sur, con un sol naciente, aquí pone nacimiento, y aquí este es el poniente, bien, y hablemos de la orientación. Generalmente se suele decir que en el contexto mesoamericano la orientación era similar a la de la Europa medieval. La parte superior del mapa se solía ubicar hacia el oriente, ¿no? Y pues lo vemos en muchas. Sí, hay un altísimo porcentaje de las pinturas hispanoindígenas que conservan esta orientación, pero no podemos decir que, o sea, privilegiar el norte realmente es algo muy reciente. En la cartografía del siglo XVIII en adelante y más en el siglo XIX,
en el mundo occidental es que escogimos ya el norte, ¿no?, como el punto de referencia. Entonces, bueno, vamos a ver muchas de estas representaciones, soles, lunas, para ubicar los puntos cardinales. Y algo interesante en esta pintura es que estos son cerros. Estamos hablando de 1573, pero todavía aquí, ¿no?, hay una cuestión de cosmovisión muy importante. ¿De qué le ven pinta esto? ¿Qué creen que, como que esta textura? ¿A qué les recuerda? ¿Una tortuga? Efectivamente, bueno, no de una tortuga, ni siquiera es pariente, bueno, no sé si es pariente, pero es un lagarto, ¿no?, de un cipactli, de este ser vivo que en la cosmovisión mesoamericana tiene que ver con la tierra, ¿no? El lagarto es la tierra, es el origen, ¿no? Y en esta parte, ¿no?, porque si es próximo a la Huasteca veracruzana, el lagarto aparece como en toda la cosmovisión, ¿no?, todavía. Entonces los cerros tienen esta textura de piel de lagarto. Bien, y es un mapa elaborado precisamente para solicitar una merced de tierras. Entonces vemos como todavía está avanzado el siglo XVI, sigue prevaleciendo. Este también es uno de mis mapas favoritos, lo pueden ver ahí en la exposición, papel europeo. Ya estamos terminando prácticamente con estos mapas. Lo que vemos son molinos. Aquí no se estaba pidiendo una merced para tierras, sino para un herido de molino. No sé si saben lo que es. El herido del molino es por donde desagua, ¿no? El agua entra, se utiliza, mueve el molino y por el herido sale y se recanaliza a la corriente principal. Entonces, bueno, aquí están quien autenticó la pintura, que creo que fue el corregidor, precisamente de Tacuba, en la Ciudad de México, dijo que este era el molino de tal persona, este el molino de tal otra, este es el herido de ese molino, y, bueno, pues los canales, ¿no?, hasta con sus peces. Algo interesante, que si prestamos atención, están puestos contracorriente, ¿no? Probablemente le mandaron al pintor indígena pintar estos molinos, pintó los peces hacia el lugar donde se le antojó, pero van contracorriente o sea, desagua por acá, ¿no? O sea, el agua entra por acá y desagua por acá. Entonces, a no ser que sean salmones, que no hay acá en estas latitudes, pues fueron pintados, o más bien, no es que le podamos echar la culpa al pintor o al escribano, ¿no?, pero lo curioso es que están pintados contracorriente. Lo interesante de todo es que, aquí no lo vemos bien, pero es un nopal, ¿no? Es el glifo de México Tenochtitlan. Este es un mapa que está, este es el occidente, ¿no?, porque aquí está México Tenochtitlan, Tlacopan, Tacuba, y está la México Tacuba, ¿no?, que es por donde va el metro hoy día. Pues, entonces, este glifo es un altépetl, es el glifo que representa el agua, el cerro, o sea, la ciudad. Si leemos el expediente, bueno, ahí hay algunas cuestiones. Total, para no aburrirlos, es probable que el pintor decidiera representar en todo su esplendor, aunque ya se haya perdido aquí la parte central del mapa porque estaba doblado, representó Tacuba de esa manera para reivindicar el estatus político de una ciudad que formó parte de la Triple Alianza. Bien, y estamos ya en el siglo avanzado, el siglo XVI. Por último, tenemos un plano de una casa. Sí, preguntas. Yo quisiera saber, buenas tardes, yo quisiera saber para usted cuál es el significado para la fundación de Mexica. ¿Mexica? Ajá, el maguey, ¿para usted qué es? Es algo complejo. Sí, o sea, sí lo vemos digamos, en diversos códices, ¿no?, y crónicas, o sea, sí es como una constante, ¿no? Allá donde encontraran pues, el nopal, ¿no?, con la serpiente, bueno, eso fue incorporado, ¿no?, probablemente después, pero sí se supone que es así nos lo cuentan los cronistas, ¿no?, y se plasmó en los códices del siglo XVI una señal, ¿no?, que pues iba a dar la pauta para fundar en el Valle de México Tenochtitlan. Pero no me atrevo a profundizar en esa cuestión porque sí es polémica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la serpiente parece que se incorpora después. Bueno,
hay algunas cuestiones, pero sí, definitivamente sí es reconocido este emblema, ¿no?, del nopal y el águila como el glifo toponímico de México, Tenochtitlan. Gracias. Gracias. Les digo, una casa, reconocemos, ¿no? Así hasta vemos un poquito, pues, un plano, ¿no? O sea, una casa vista de una perspectiva aérea, como los arquitectos hoy día dibujan un plano, ¿bien? Pero es interesante, es una casa en Xochimilco, vemos de nuevo un camino. Este camino, pues, representa que por aquí pasa una calle, ¿no? Las huellas humanas siempre nos indican el andar de las personas. Esta pintura, pues su historia es un poquito peculiar porque apareció en un expediente de un pleito por los bienes que se dejó en testamento una mujer en 1653 aproximadamente. Les voy a leer, ¿no? La señora Martina Luisa heredó una serie de cuestiones, entre ellos parte de esta casa, al señor Cristóbal de Santa Anna en el año de 1653. Pero este testamento se encontró dentro del expediente de bienes y avalúos por fallecimiento de otra persona, que se llamaba Juan Simón, e inserto a su vez en un proceso de aprehensión de otra persona, acusado por probablemente un descendiente del fallecido de una estafa. Entonces, en un documento ya del siglo XVIII, 1757, para que vean las vueltas que dan estos documentos, ¿no? Ya no les he hablado de dónde en los distintos repositorios, muchos están en el AGN, pero bueno, en casi todos los archivos, ¿no?, con documentos históricos coloniales hay alguna pintura todavía, acá en México. Entonces, bueno, vemos una entrada de la casa, otra, o sea, la casa tenía 3 entradas a la calle. Aquí no hay ninguna entrada porque probablemente esto fuera parte de una cuadra, ¿no? O sea, aquí colindaba, lo más seguro, con otras casas. Y vemos puertas con dinteles, ¿no?, y jambas, todavía con un estilo muy prehispánico, ¿no? Esto probablemente fuera un adoratorio. Y lo interesante son estos grupos acá de personas. Esta mujer, que es la única que está pintada con el rostro blanco, está hablando, ¿no? Y esta cruz nos indica probablemente que este fuera el fallecido. Y este es el vínculo, ¿no?, el vínculo sanguíneo que estuvieran teniendo. Y aquí son 34 representaciones de pesos. Sabemos que son pesos porque es un círculo con una cruz, ¿no?, y aparecen otras representaciones de códices, sobre todo tributarios. Entonces, bueno, no tenemos la total certeza de cuál podía haber sido el acuerdo, pero que esta mujer esté hablando puede que fuera la beneficiaria, ¿no?, de este testamento, y tiene que ver con probablemente el avalúo, no sabemos. Pero lo interesante es que nos muestra cómo en una misma casa convivían varios grupos emparentados, es decir, es una representación del calpulli, ¿no?, de esta unidad de parentesco para el centro de México y para todo Mesoamérica. Y este también lo pueden ver en la exposición. Ya estamos en el siglo XVIII, estos ya son pleitos de tierras. Cuautinchan, para mostrarles algo de acá del estado de Puebla, fíjense, ya se nota, ¿no?, que ya no estamos en el siglo XVI, sino ya mucho después, el lujo de detalles con lo que pintaron el convento de San Francisco, la iglesia aledaña. Podemos reconstruir, de hecho este plano se ha utilizado para reconstruir la traza, ¿no?, del Cuautinchan colonial, pero todavía sigue quedando aquí resabios, ¿no?, de la iconografía, las huellas. Bien, la Sierra de Amozoc, y aquí hay otro elemento también todavía prehispánico, Cuautinchan, no sé si saben qué significa la casa de las águilas. Parece algo así como un pelícano, ¿no? No está como bien definido pero lo más probable es que el pintor quisiera aludir, ¿no?, a este águila que da nombre a la población. Bien. Y otro mapa ya también del siglo XVIII para mostrarles algo. Finalmente, este es Santiago Atapan, también está en la exposición en la antigua jurisdicción de Tinguindín, Michoacán, 1728. Igual está firmado por, en este caso, pues creo que era el alcalde mayor, Francisco Mejía, Miguel Asieu y José Antonio de Moctezuma, que es un principal de esta población. Papel europeo, y lo que está representando es algo también interesante, es la comunidad
el pueblo en el centro y todo el territorio cómo se articula a su alrededor. ¿Recuerdan el mapa de Teozacualco, que era circular? Bien. Esta idea no es exclusiva, ¿no? Ni de Mesoamérica ni europea, es humana, yo me atrevería a decir. O sea, nuestra comunidad, lo que queremos representar, pues está en el centro, ¿no? Si yo a ustedes ahora les dijera, agarren una cuartilla y representen su pueblo, su comunidad, o sea, estoy casi, su barrio, su casa, estoy convencida de que casi todo el mundo tenderíamos, ¿no?, a lo que es más importante para nosotros situarlo en el centro, ¿no? Entonces, aquí en un mapa del siglo XVIII vemos cómo, bueno, se aprecia que la ciudad ya está en traza y todo el espacio, todas estas serranías, ¿no?, estos montes, ya de manera muy esquemática, se sitúan en el centro, o sea, rodeando la población. Algo que les decía, la orientación, el este, perdón, oeste, y aquí está la estrella del norte. Igualmente vemos un calvario, ¿no?, lo que son, pueden ser calvarios o pueden ser mojoneras, ¿no?, que están delimitando el territorio. Este mapa se pintó para un pleito por tierras, ya no era una solicitud de merced, sino un pleito. Y bueno, pues este es un misterio, ¿no? Lo pueden ver mejor allá. Este mapa desafortunadamente no se vincula a ningún expediente, pero contiene elementos muy extraños. Estos personajes con estas, no sabemos, ¿no?, si son armas, si son instrumentos musicales, trompetas, pueden ser alusiones a la conquista, flechas, arcos. No sabemos ni siquiera dónde se pintó esta pintura, ¿no? Cuauhnepohualco, son topónimos náhuatl, pero que no hemos logrado ubicar en el espacio. Es un misterio. Si hay alguien de los jóvenes que hay acá que quiera hacer alguna tesis sobre este mapa, sería muy bien recibida porque no sabemos. Fíjense, en el catálogo de la AGN nos están diciendo, no se aprecia muy bien, pero aquí dice 1532. O sea, quien catalogó este mapa en el AGN le puso que era de 1532. Es imposible. Imposible, por la iconografía que estamos viendo. O sea, aquí aparece una virgen y aquí tenemos a la Santísima Trinidad. Entonces, Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces, el estilo ya nos está remitiendo probablemente al siglo XVIII, pero es un total y absoluto misterio. Y lo tienen también acá en la exposición, para que vean ahí sus detalles. Mapas de congregaciones, nada más 3 ejemplos. A finales del siglo XVI se quisieron reubicar las poblaciones por la despoblación que había acontecido, la baja poblacional, y pues construir nuevos pueblos, ahora sí juntando las poblaciones dispersas. Y también se pidió la elaboración de mapas. Vean la diferencia. Ya estamos a finales del XVI, estos mapas ya son súper esquemáticos. Aquí vemos a Nochistlán, recuerdan el cruce de caminos, ¿no?, que veíamos en el mapa de las relaciones. Acá está. Aquí de nuevo tenemos el oriente, el poniente con la luna, y este mapa, si lo trabajamos con los modernos sistemas de información geográfica, procesándolo, aplicando algoritmos, etcétera, etcétera, aquí tenemos Nochistlán y los que están subrayadas son las poblaciones que aparecen en el mapa, claro, bien deformado, por acá por Yanhuitlán, pero nos sirve para ver por dónde discurría el camino real, que es precisamente la carretera, ¿no?, que comunica Puebla con el estado de Oaxaca, que pasa por el libramiento de Nochistlán, bien, y otros caminos importantes. Entonces, muchos de estos mapas podemos trabajar con ellos y ubicar los lugares en el espacio. Este es el valle de Nochistlán y todas estas poblaciones están en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se congregaron. Y este mapa de verdad es mi favorito de todos, aunque sea muy sencillo. Fíjense, no les puse la fecha, pero estamos hablando de 1603, y vemos todavía, se pintó para la congregación de estos pueblos en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Vemos una iglesia, pero con un estilo muy prehispánico, que parecería pues un palacio, más bien, ¿no?, con estos frisos, así. Pues sabemos que es la iglesia por la cruz. Aquí lo mismo, ¿no?, estos chalchihuites, ¿no?, que adornan las fachadas de los palacios, cruces, los ríos todavía, ¿no?, con las caracolas, los caminos con las huellas. Algo importante. En este mapa aquí tenemos huellas
huellas humanas, pero aquí tenemos herraduras, ¿no? Ya el indígena, exactamente. Cuando veamos huellas y herraduras quiere decir que era un camino muy importante que podían recorrer recuas, ¿no? Y el ganado incluso, ¿no? Pero lo más interesante del mapa, para mí, es que acá, esto probablemente sea un glifo toponímico, aquí tenemos otro cerro, aquí lo he agrandado para lo que lo veamos, son personajes, están hablando, ¿no? Alguno tiene todavía su glifo, probablemente su nombre, pero el pintor, aquí vemos un templo, ya no es un templo católico, esto es un templo indígena. Y quien autenticó el mapa, pues no supo interpretar la escena o dijo, bueno, aquí han dibujado algunos personajes, pero no hay nadie aquí. Entonces, para mí este mapa es la máxima expresión, ¿no?, de todavía la conservación, ya a comienzos del siglo XVII, de elementos indígenas acomodados. O sea, si recuerdan el mapa de Teozacualco, donde aparecían las dinastías, ¿esto qué quiere decir? Tenemos todavía que trabajar mucho. Aquí tenemos otro glifo toponímico. Tenemos que trabajar los documentos de esta zona porque, quién sabe, si probablemente estén dando información política, probablemente, de estos señoríos de Tornacuxtla en Hidalgo, pero lo interesante es que quien lo glosó pues aclaró, no hay nadie aquí. Bien, bueno, pues muchas gracias. Si tienen sus preguntas, ahora dialogamos. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Yo sé que son muchas cosas, es mucha información, pero espero haber proporcionado un poquito un recorrido, un poquito pues, amplio por el tipo de cartografía que tenemos en época colonial. Y quienes no hayan visto la exposición, pues les invitamos a ver. De verdad que viendo los originales se ven muchos más detalles. Muchas gracias a ustedes. En el mapa que decía la fecha 1532, Ajá. el mapa de 1532, ¿no será quizás probable que no es que se haya hecho en ese año, sino que se hizo posteriormente por todos los elementos que contiene, pero que esté aludiendo a un hecho ocurrido en ese año, ¿verdad? Efectivamente, sí. Yo la hipótesis que tengo, porque aquí no lo apreciamos bien, pero aquí dice 1532, es que probablemente la iglesia, por la forma es un convento, no, esto es un atrio, ¿no? Fuera fundado en 1532. Y esto nos da una pista para ubicar de dónde estamos hablando, ¿no? Hay un topónimo por ahí, no aparece acá, es Tlayacapa. Tlayacapa sabemos que está en Morelos, y Morelos es una zona náhuatl. Esa es una hipótesis, pero de veras que estos lugares no los encontramos en la geografía. Si alguien por ahí tiene una idea también, pues esto es una asignatura pendiente, pero sí, efectivamente, probablemente fuera fundada la iglesia en 1532. Gracias. Gracias. Pues nada más para, la verdad, felicitarte, ha sido una ponencia muy bonita, muy interesante y como que son muchos puntos que de repente uno se queda reflexionando y que a lo largo de la tarde vamos a estar ahí pensando. Sí. Por ejemplo, me gusta muchísimo porque además de la representación de la Virgen, de la Santísima Trinidad, justamente está el de Santiago que da el nombre a la población que está ahí al centro de este convento que marcas, ¿no? Y entonces, bueno, creo que son datos que también por ahí hay que buscar y esta intención de los músicos, bueno, yo digo que son músicos desde que lo vi aquí en la exposición, ¿sí? Y me parece muy interesante. Otro comentario con el que prácticamente iniciaste y que a lo largo fuiste desarrollando de tener el oriente arriba, ¿no? Uno de los mapas que tenemos de la representación de Puebla, es el más antiguo que tenemos en el ayuntamiento, está justamente en esta orientación y que de repente nos parecía tan extraño porque estaba así a diferencia de los posteriores. Y entonces, bueno, pues la verdad, solamente felicitarte, ha sido una exposición muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esto de la orientación, fíjense, ya no les comenté, voy a ver rápidamente alguno de los mapas en los que se vea un poquito la nave de una iglesia, precisamente.
Ustedes saben que las iglesias tienen las naves también orientadas, ¿no?, en el eje norte-sur, por lo mismo que comentaba al principio, la referencia de el oriente como el lugar de la luz, el lugar de nación, Jerusalén y Jesucristo. Bien, y esto en muchos de la cartografía se respetó. Por ejemplo, acá, si no me equivoco, este es el oriente. Esta es la superficie rocosa, ¿no?, de los volcanes, ¿no? Entonces, la nave, aquí incluso se ve cómo la rectificaron, ¿no? Primero la dibujaron de una manera y luego ya la delinearon mejor, está orientada. Entonces, yo tengo como mis dudas, porque realmente, o sea, esta idea de que el norte es el norte siempre en los mapas es muy reciente, muy reciente. Y yo creo que incluso los religiosos, claro, el oriente es que es el punto cardinal fundamental, no llegaron a corregir, entre comillas, no impulsar la idea del norte geográfico en los mapas, porque también es una idea vinculada con el cristianismo, ¿no? Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Bueno, les dejo mi correo, aquí está mi correo electrónico de la institución. Ahí pues pueden contactarme con total confianza por cualquier cosa que les surja o cualquier interés adicional que tengan en materia cartográfica, hispano-indígena y convencional, por así decirlo. Muchas gracias.